Vale, gracias. Que esconderme ahí puede ser un lío. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Carlos. Me encanta Internet, me encanta lo que está pasando en Internet y me encanta además invitar a la gente que se parte, que se sume. Tengo la chuleta en la mano, por si acaso, además para respetar el tiempo. Tenemos 15 minutos. Perfecto. Bien, miren, contaron el episodio de Vargas y contaron el episodio del 11 de abril. Y uno puede empezar a hacer, no sé, hechos contrafactuales, echar para atrás y decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si tuviésemos redes sociales o si hubiésemos tenido internet, si hubiésemos tenido mayor conexión? Y hice algo parecido con el 11 de abril, que cómo funcionaba internet el 11 de abril. Y resulta que en este momento hay como 13 millones de venezolanos que tienen acceso a internet, como el 43-44% de la población, y en el año 2002 no llegábamos a 5%, éramos muy pocos, y sin embargo fue posible ese año activar redes independientes que pudiesen decir a la gente qué estaba pasando, porque fueron días de escasez informativa, fueron días en los que el tejido social que los medios ayudaban a mantener unido se rompieron. Y por eso se habla de periodismo en situaciones de crisis, pero también podemos dar la vuelta y decir que en este momento también el periodismo en sí mismo está en crisis. Y esa crisis es compleja, porque creemos que es el periodismo en sí, y los invitaría a pensar más bien que es una crisis de medios, es una crisis de plataformas, o sea, es una crisis de papel, o que la cantidad de radios pues no soporta tanta publicidad para todos, o que en el año 99 solamente teníamos 3 canales de televisión o 4. Yo vivía en el interior, tenía 3 canales, pero en este momento mi hermanito tiene 80 canales, cualquiera de ustedes tiene más de 100 canales en su casa. Hay otras crisis que tienen que ver con cómo las plataformas cambiaron. Y lo que cambió fundamentalmente entre esos momentos y este es la audiencia, que ya no es audiencia, ya no está ahí, ya no son unos bistecs con ojo que están esperando que uno diga cosas y ya, sino que son usuarios, porque Internet se usa. O sea, lo tomas, agarras un pedacito, creas tu espacio, creas tus contenidos, dices lo que quieres, creas tus propias comunidades. Y ese cambio es asombroso, es una explosión enorme. Tanto que ya desde el año 2004 Venezuela tenía un buen ecosistema de blogs, de gente que tenía páginas personales que producían cosas, y esa gente se fue incorporando luego a los espacios, a las plataformas que se fueron creando. La situación en este momento es que Internet en Venezuela tiene más usuarios, más consumidores que los lectores de revistas. Obtiene más, en algunos casos, algunas cuentas de Twitter en Venezuela tienen más usuarios, más seguidores que impresos de un diario, de un día. Piensen que en Venezuela todos los diarios que se imprimen en un día, todos juntos, todos los diarios de todo el país no llegan a 1 millón. O sea, no tenemos más de 1 millón de periódicos en Venezuela. ¿Y cuántos usuarios tenemos de Internet? Entonces, hay una cantidad de cosas que ahí han cambiado y que me gustaría entonces plantearle retos. Porque que sea una crisis de medios no significa que sea una crisis de periodismo. El periodismo va a seguir siendo fundamental. Es más, mientras mayor abundancia informativa haya, mientras más caos haya, mientras más compleja sea la sociedad, más urgente es que haya un intermediario que cuente qué está pasando. Entendemos que hay un surgimiento enorme de voces ciudadanas que están haciendo cosas, que están diciendo cosas, pero la entrega social, la confianza social está puesta en la figura, en ese actor llamado periodista. Y ustedes mismos lo viven. Desde el momento en el que fueron ingresados a la universidad, desde el momento en el que pasaron la prueba, ya toda su familia los consideraba periodistas. Y pueden, no sé, pueden estar en primer semestre y son las 8 de la noche de un día electoral y los llama a su abuela para preguntarle ¿qué sabes? Porque tú sí sabes, porque tú estás ahí, porque tú sabes de eso. Ya te consideran parte de esa gente, de ese club, de ese grupo de gente que tiene una estructura de pensamiento, que tiene una manera de ver las cosas. Entonces el periodismo tiene un reto enorme. Ahora, resolverle el problema a las industrias, pues yo no sé si es nuestro papel. Sí creo que a través de la calidad es posible salvar algunos medios, pero otros efectivamente van a pasar de largo. Ahí sí tenemos que estar pendientes. Entonces, en redes tenemos un problema y es que se genera mucho ruido. Tener 3, 4 millones de usuarios de Twitter en Venezuela, yo siempre digo que son menos, me parece muy grande esa cifra. 2 millones de usuarios de Twitter en Venezuela activos que producen información, en realidad genera mucho ruido. Entonces, ¿cómo validamos? ¿Cómo entendemos que eso que está ahí puede ser cierto o no? Ahí es donde planteo una figura que pudiese ser como nuestro resguardo, que pudiese ser como el espacio donde uno es Kamchatka, pues es el sitio donde tú resistes. Si vieron la película de Kamchatka Argentina, pues si no, se las recomiendo. Es el espacio donde tú resistes.
Y es la única cosa que diferencia a un periodista de un ciudadano normal. No es la licenciatura o la colegiatura o tener el apellido de un periódico en tu nombre, tú eres fulano de tal, del diario tal. No es eso, sino que es el método. El periodista tiene método. El periodista se supone que pasó por una cantidad de aprendizajes, materias, pasó por una cantidad de espacios formativos donde se le enseñó a tener un método para procesar la información, validarla, contrastarla, buscar antecedentes, buscar contextos, armar algo más complejo. Entonces, en ese terreno de la inmediatez, no podemos competir en igualdad de condiciones, porque tenemos métodos, o sea, tenemos que agarrar esto, pasarlo por un tamiz y luego presentarlo. Mientras que la ciudadanía está conversando libremente, y además así debe ser. No podemos tampoco ser enemigos de la gente y decir usted está abusando. Nadie abusa, tienen un teléfono de mano, hacen lo que les da la gana y además no piden permiso y no tienen que pedirlo. Nosotros sí, tenemos por lo menos que respetar un proceso. Entonces, dentro de ese ruido, quiero hacerles dos advertencias. Cosas que ocurren en redes y cosas que ocurren en momentos muy, muy tensos en Venezuela, que cada vez pasan más a menudo, algo así como 3 veces al día. O momentos de escasez informativa, por ejemplo, viniendo para acá había una cadena, mientras hay una cadena uno no se entera de más nada, pues no hay acceso a otro tipo de informaciones, las redes sí. Pero hay dos cosas de las que debemos cuidarnos. La primera es la verosimilitud. Eso es un gran, gran problema en redes. La verosimilitud es una cosa enorme. Todos nombraron a William Echeverría hace rato, yo tengo un cuento de William en Twitter. Y es que llegó de viaje Shakira a Venezuela y ella iba a dar un concierto y muchas cuentas empezaron a decir que le habían robado Maiquetía. Las personas que se hicieron eco, primero eran ciudadanos, pero luego fueron periodistas. William, El Universal, Leopoldo López. La cosa empezó a escalar a distintos niveles porque la gente legitimaba esa información. ¿Qué piensa uno? En Maiquetía roban a cualquiera. Me han robado a mí. Llega un artista con 80 bolsos, todo debe ser ropa de marca, es evidente que la robaron. ¿O no? Retuiteas. La información es verosímil. No es verdad, no es mentira, es verosímil. Resulta que era mentira, no la robaron, o su gente de prensa dijo, no la robaron. Pero ese tipo de informaciones queda sembrada porque es muy fácil que pase. Pasa con el deporte nacional después de la bola criolla del dominó, que es matar famosos, matar a Simón Díaz en Twitter, así, cada semana. Está viejito, tiene un estado de salud extraño, no hay información sobre él, es verosímil. Porque además está ligado al tema sentimental, o sea, la gente no es que en redes no hay información seca, acaba de fallecer, no, es el, ay, pobrecito, yo tanto que lo escuché, comparto un video, o sea, asistimos a un espacio donde en vivo estás viendo todo, opinión, análisis, información, ¿sabes? Falsedades, rumores, nostalgias compartidas, complicidades, estás en un espacio donde todo ocurre a la vez. Twitter es como una sala de redacción. Es decir, la información no está publicada. En una sala de redacción de un diario la gente discute. Se para un periodista y dice, mira, está pasando esto, y otro contrasta, otro llama a la fuente. La información es orgánica, se está gestando, está ahí en el vientre, no ha salido todavía. Bueno, Twitter revela eso en vivo. Y por eso nos metemos golpes y la gente se equivoca y dice en vivo cosas que no son y después tiene que echar para atrás y rectificar. Tenemos que acostumbrarnos a que ese ritmo ocurra. Entonces, moca con lo verosímil. La segunda cosa que ocurre en redes, y lo vamos a ver estos días y lo vamos a seguir viendo, es que está bien, Internet puede parecerse a Venezuela, Twitterzuela puede parecerse a Venezuela, hay representantes de gente, digamos, de distintas ideologías, pero sigue siendo un medio elitesco, no elitesco en el sentido exclusivo de clases sociales, sino que es una élite hiperinformada. Y con las élites hiperinformadas ocurre algo muy interesante, y es que los radicales están sobrerepresentados. Radicales no en mal sentido, no me voy a entender mal, pero tú llegas a decir en Twitter que te gustan las corridas de toros y los que están en contra de las corridas de toros son más violentos que los toreros. O sea, si tuviesen una te la clavan así porque tú eres un asesino. ¿Ok? No le estoy diciendo radicales a los que están a favor de cuidar los toros y demás, pero en su estructura tienen argumentos muy pulidos, tienen argumentos cerrados, tienen argumentos contundentes, están organizados y además pueden apoyarse, son como unas cibercallapas, todos contra ti. Está pasando con la ley de lactancia materna, tienes en 3 y 2 a las que son pro lactancia, porque es así, bueno, yo quería esto, pero no obligado, pero sí, porque es una ganancia, pero no obligado. Entonces, las tienes ahí en una duda enorme, pero todos los argumentos en pro de la lactancia materna están. Ahora, los argumentos de los liberales que dicen, epa, que esto sea cultural y no una imposición, también. Entonces, tienes en redes
una representación mayor de estos radicales de lo que en realidad está pensando la sociedad en su conjunto. Quizás hay unos puntos de vista más grises, quizás hay unos puntos de vista menos ruidosos o menos contundentes o menos violentos que también están allí pero no los ves. Y en ocasiones hay periodistas, sin nombres ni nada, que utilizan estas opiniones de gente en redes sociales para ocultar las suyas. Miren lo que dice en Twitter. En Twitter todo el mundo se opone a esta ley. Todo el mundo no, es tu grupito. Y te estás aprovechando de tu grupito para hacer pasar como tu información. Entonces mucho cuidado porque si queremos enriquecer esto, además si queremos burlarnos de la polarización y pasar al otro lado y hacer un periodismo más complejo, más plural, implica también salir de esos espacios cómodos, de esas burbujas placenteras de contenido que son nuestros amiguitos, lo que piensan mis amiguitos. Entonces moca con eso. Ante el ruido, nos paramos, escuchamos mejor, empezamos a entender las melodías, las voces ciudadanas, lo que está ocurriendo allí, tamizamos y sobre eso se trabaja. ¿Eso puede tardar un día de trabajo? No lo creo. En redes pueden ser 10 minutos, pero son 10 minutos que te pueden salvar de ponerla, porque además los errores en redes son errores públicos. El periodista es así como el barbero, que son dos profesiones que se aprenden en cabeza ajena, vamos, que lo aprendes en público, que si lo haces mal la gente te lo nota, digamos que es una cosa grave. Entonces mucho cuidado con eso. Hay un problema también con la percepción de los ciudadanos. No solamente se les creía antes unos tipos pasivos y ahora estamos descubriendo que tienen poderes, sino que tenemos miedo de entender que tienen poder más allá del aparato. O sea, en este momento se cree que el periodismo ciudadano es un trípode con suerte. O sea, es un tipo que estaba pasando por ahí, levantó la cámara y agarró lo que nadie tenía. O sea, es un trípode. Y estamos olvidando que también en la ciudadanía hay especialistas. Quizás no graduados, que también los hay, pero si tú vas a un barrio, pregúntenle a Chubo Torreal o pregúntenle a Superbarrio, la gente ya te recibe no solamente con la foto tomada, sino que te echa el cuento. O sea, mira, esto pasó y te da los antecedentes, te da el contexto. Está haciendo un trabajo más o menos parecido a lo que tú haces. Entonces no solamente aprovecharse de la fotito que tomó, es entender que hay voces allí que están diciendo cosas. Entonces, como uno no es el protagonista, lo mejor que puedes hacer es prestar tu espacio, prestar tu plataforma para que esas voces salgan y además acompañar esos procesos. No ser el protagonista de lo que ocurre, sino hacer seguimiento. Creo que Pérez Hansen lo comentaba muy bien, no solamente lo que ocurrió ese día, sino en adelante. No son los 27 días de cárcel, sino además de eso, que te tocó en vivo resolver, que te tocó en vivo decir cosas que va a pasar en adelante. ¿Qué otro problema tenemos? Estamos presos en dos espacios que no son nuestros, Twitter y Facebook. Son empresas privadas, son dueñas de nuestro contenido, aunque estén bajo nuestro nombre y nos reporten satisfacciones y ganancias y además alimenten nuestra imagen pública, pero son empresas privadas, no son tu espacio. Para un medio de comunicación, su espacio es su página. Entonces ahí sí hay que acordar protocolos de trabajo en tiempo real en redes sociales, donde las redes son la vitrina para vender tu producto que está en tu página, ganar clics a lo tuyo, que la gente vaya hasta acá, no quedarse solamente en la conversación ciudadana, que además puede colapsar en cualquier momento. En Venezuela tenemos la ballenita de Twitter, pues ahí siempre cercana, entonces es mejor no ser vulnerables. Vamos a entendernos en redes siempre como vulnerables, así como se te acaba la batería cuando estás haciendo una cobertura larga, en redes piensa que las páginas pueden ser bloqueadas, que los accesos pueden ser bloqueados, que necesitas páginas espejo, que necesitas trabajar a múltiples niveles. Venezuela tiene en este momento reporte de páginas bloqueadas, y además bloqueadas a discreción, cosa que es gravísima porque atenta contra muchísimas libertades en Internet, cosa que la ONU protege, pero bueno, los países todavía no terminan de enterarse. Entonces, este asunto de la vulnerabilidad es la que nos va a permitir además entender que no es suficiente. En Venezuela hay dos redes paralelas. Cuando se habla de redes sociales, tenemos ese espacio digital, ese espacio de internet y lo que ocurre allí y la gente sentada con su teléfono viendo la cosa. Pero hay una segunda red que atendemos muy poco y que mueve opinión pública en Venezuela y que modifica actitudes y que es un espacio donde los radicales se siguen fortaleciendo y digamos, creciendo en argumentos, que son los teléfonos. Las cadenas, el PIN, ese tipo de cosas no son rastreables, o sea, no las puedes monitorear, no las puedes ver en pantalla, no puedes ver qué está diciendo el resto, pero están ocurriendo conversaciones. Y por eso a veces vemos que hay trabajos periodísticos, sobre todo con rumores electorales, que no responden a cosas que ocurren en Twitter, sino que ocurren con ese público que utiliza teléfonos, que suele ser más mi mamá, mis tías, es decir, tal vez menos grado de alfabetización digital, pero consumo hiperactivo de información a través de teléfono. Entonces, mucho cuidado porque también ese público es importante y ese público en este momento ha visto hackeada
ha visto hackeada sus rituales de consumo. En Venezuela el ritual de consumo televisivo en este momento fue roto para los televidentes de Globovisión. Es decir, van a un canal en el que tal vez ya no confían como antes o tal vez ya no consumen lo mismo en las mismas horas. ¿Dónde está yendo esa gente? Cuando vemos el panorama de medios digitales en Venezuela, para ver, bueno, si no están allá, ¿dónde están? Nos damos cuenta que en Venezuela los dos medios más visitados, los dos medios noticiosos más visitados, no son los diarios tradicionales, no son las grandes firmas, son dos blogs hechos en WordPress, que además es un sistema gratuito, con publicidad y un equipo de gente atrás. Noticias 24 y La Patilla. ¿Okay? Yo he visto medios pagando rediseños digitales, pero por millones. Y estos dos medios tienen WordPress, que ustedes entran en wordpress.org, descargan la plantilla, o sea, descargan el administrador de contenidos, lo instalan y pueden tener gratuitamente su propio medio. ¿Qué diferencia estos dos medios del resto? Hay dos sentidos. Actualización, o sea, hay una garantía de actualización. De calidad no, pero están actualizados. Pasó algo, está allí. Y ojo, la audiencia va para allá. Y la otra es que piensan sus titulares, piensan sus informaciones de manera que sea atractiva para las redes sociales. Cosa que los medios tradicionales y algunos periodistas que vienen más bien de la cultura de impreso no tienen. O sea, buscando sinónimos o buscando maneras elegantes de decir las cosas o tal, terminan siendo farragosos y no son anzuelos que jalan al usuario en Twitter, en Facebook, en otros espacios. O sea, los titulares deberían ser más atractivos en redes sociales. Quería buscar algunos ejemplos, por ejemplo, de periodismo en crisis en redes sociales. Quería contarles algunas pastillas. Por ejemplo, es importante en estos momentos donde en cualquier punto puede ocurrir algo, que puedas tener bien fortalecida la confianza del público en tu canal, el canal de tu medio o tu canal personal. Es decir, que cuando ocurra algo y tú digas las cosas puedas tener cierta credibilidad. Y eso se construye mejorando tu reputación pública, mejorando lo que publicas, para que esa calidad genere relaciones de confiabilidad constantes. Paralelo a eso, muchísima honestidad. Cuando hubo el terremoto en Haití, que fue un desastre, el New York Times no tenía manera de hacer cobertura desde Haití. No tenía nadie. Y además iba a mandar un periodista y iba a llegar 2 días después. Lo que hicieron fue sentar a 2 personas que buscaron cuentas de Twitter de gente que estuviese dentro de Haití, que pudiesen confirmar por teléfono. Cascos Azules, Cáritas de Haití, Cáritas también está aquí en Venezuela, bomberos, Cruz Roja, gente que estuviese informando. Con eso armaron un pool, damos una lista de fuentes y le dijeron a sus usuarios, mire, nosotros no estamos allí, pero usted puede seguir a esta gente mientras tanto. Y mientras pasaban esas 48 horas, iban haciendo curaduría de contenidos y los elaboraban. Entonces, tienes manera, incluso cuando no estás en el momento, de hacer este tipo de trabajo. En Venezuela tenemos 2 experiencias en este sentido, Cabin y Amuay. Cabin explotó a las 2 de la mañana, la primera nota en televisión salió a las 6, y ya a esa hora había videos en YouTube, notas, la gente comentó, ya se había ido, todo el mundo había corrido, las balas habían, o sea, un montón de cosas. Y con Amuay pasó más o menos lo mismo. Pero con Amuay hay un caso muy particular, es el usuario de Twitter Gabriela2400, que es doctora, estaba en Barquisimeto, pero es de Amuay y su familia estaba allí. Entonces, quienes la seguíamos en Twitter, no solamente teníamos una narración de lo que estaba pasando en Amuay y que no estaba en ningún medio, sino que teníamos a alguien con sensibilidad suficiente para hablar en términos médicos, o sea, los quemados tienen que ir a tal sitio, vamos a buscar donaciones de tal cosa y tal, y además tenía conocimiento de terreno, es decir, está cerrada la carretera tal, vayan por el caminito tal, la gente se está refugiando, que si no estás en el sitio. Entonces, en esos momentos surgen fuentes, surgen personas que si puedes tratar dentro de tu noticia sería maravilloso. Los textos de Gabriela 2400 fueron utilizados por El Universal y por runrun.es, el portal de Bocaranda, y tuvieron tanta contundencia que en la noche fueron comentados por Mario Silva en Lojilla. Así como, este es un hacker que metieron allá en esa zona y tenía todo. Pero en realidad son ciudadanos, son personas que solamente ustedes tienen acceso a ellos cuando han tejido relaciones en redes. Entonces quería cerrar con este punto. Hay un modelo de participación ciudadana en medios que se está desarrollando en el Diario Nacional con la Fundación Miguel Otero Silva y que ya tiene copias en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, que busca desde el medio crear espacios de capacitación para los ciudadanos en uso de redes sociales. No solamente para que ellos hagan bien las cosas o mejor las cosas cuando ocurren desastres o cuando ocurren momentos de crisis, sino porque tú como medio necesitas crear confianza. Si hay tanto ruido, que fue por donde empecé, necesitas tener gente que tengas en una base de datos. O sea, el Vengador Anónimo, yo lo conozco y se llama José y es un tipo chévere y trabaja en tal sitio, este es un número telefónico y lo puedo contactar.
Entonces es importante, no solamente para un medio, sino para los periodistas, que puedan construir sus propias bases de datos de comunidades, de gente. No es la lista telefónica, es una base de datos. Quiénes son, qué hacen, dónde están, quién es la persona de contacto, si no está él, quién puede ser. Y con eso, esas anclas ciudadanas, con esos observadores privilegiados que están en esos lugares donde ocurren las cosas, es que tu trabajo puede ser un poquito mejor. Eso te va a diferenciar de lo que están cazando fly en redes sociales para ver qué les dicen, para ver qué les sueltan. Porque créanme, cuando las cosas están en redes sociales, cuando son públicas en redes sociales, uno cree que están pasando en vivo, que están pasando en el momento. Pues sí, ocurren en tiempo real, pero ya fueron procesadas. Y nuestro trabajo es estar en el otro punto, es estar donde se origina, es procesarlas nosotros, es presentar otros puntos de vista. A eso los quiero retar, y además los quiero retar a que se diviertan muchísimo en Internet, porque es la mejor manera de aprender, de cometer errores ahora que están en la escuela, de poder además tener su propia cartera de seguidores, su propia comunidad de personas, para que cuando lleguen a un medio no solamente presenten el currículum, sino que digan, bueno, allá atrás tengo 500 followers, 1000 followers, 1500 followers, que me han seguido en estos puntos, que han visto mis coberturas de estas cosas, que han visto este trabajo que está en vivo. Lo mejor es que sean los medios los que los llamen a ustedes por las buenas cosas que hacen en redes, y eso solamente se hace cuando tienen su propio blog y su propio espacio donde generan contenido. Gracias.